No es verdad que necesitas ganar más dinero. Esa es la primera mentira que te mantiene exactamente donde estás. Porque si el problema fuera cuánto ganas, ya lo habrías resuelto. Ya habrías salido de ese ciclo donde el dinero entra, pero nunca se queda. Haz una pausa. Obsérvalo sin justificarte. El dinero llega y algo ocurre. Se diluye. Se escapa. Desaparece. Y no es casualidad. Tampoco es mala suerte. Y mucho menos falta de esfuerzo. Es más incómodo que eso. Hay una estructura dentro de ti que está decidiendo cuánto dinero puedes sostener sin que te des cuenta. Y mientras esa estructura siga intacta, no importa cuánto generes, vas a volver exactamente al mismo punto. Eso explica algo que pocos se atreven a mirar de frente. Personas que ganan bien, pero viven en escasez. Oportunidades que aparecen y desaparecen. Momentos de expansión que siempre terminan en retroceso. Entonces la pregunta real no es ¿cómo gano más dinero? La pregunta es otra, y es mucho más precisa. ¿Qué dentro de ti está organizando la cantidad de dinero que puedes recibir y sostener? Porque aquí hay algo que cambia completamente las reglas del juego. No estás perdiendo dinero por lo que haces. Lo estás perdiendo por cómo estás configurado para interpretarlo. Y eso lo cambia todo. Porque el dinero no es solo números. No es solo ingresos. No es solo lo que entra o lo que sale. Es una experiencia. Y como toda experiencia, pasa primero por tu mente, por tu cuerpo y por la forma en la que percibes lo que ocurre. Por eso dos personas con las mismas oportunidades terminan con resultados completamente distintos. No es suerte. Es estructura interna. Una estructura que decide. ¿Qué ves? ¿Qué ignoras? ¿Qué eliges? ¿Y cómo reaccionas cuando el dinero se mueve? Ahora mírate con honestidad. Cuando tienes que pagar algo, ¿qué ocurre dentro de ti? ¿Hay calma o hay tensión? ¿Expansión o contracción? Porque en ese instante no solo estás reaccionando, estás reforzando un patrón. Un patrón silencioso, automático, que se repite todos los días. En decisiones pequeñas. En pensamientos que ya ni cuestionas. En emociones que aprendiste a normalizar. Y ese patrón termina definiendo tu realidad económica. No como teoría. Como resultado. Por eso puedes esforzarte más. Trabajar más. Hacerlo mejor. Y aún así, seguir en el mismo lugar. No porque no seas capaz, sino porque hay una incoherencia interna, filtrando lo que puedes ver y lo que puedes sostener. Y mientras esa incoherencia exista, tu realidad no cambia de fondo. Puede moverse un poco, darte pequeños respiros, pero siempre vuelve, siempre se reajusta. Porque la realidad tiende a alinearse con lo que eres capaz de sostener sin contradicción. Ahora entiende esto, con precisión. En el momento en que dejas de ver el dinero como algo externo y empiezas a entenderlo como una experiencia que pasa a través de ti, todo cambia. Cambia lo que percibes. Cambia lo que eliges. Cambia cómo respondes. Y cuando eso cambia de forma consistente, tus resultados dejan de ser accidentales. Empiezan a volverse coherentes. Empiezan a responder a una lógica interna. A una estructura más estable. A una versión de ti que ya no está fragmentada. Y ahí está la verdadera clave. No se trata de atraer más dinero. Se trata de convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Sin conflicto interno. Sin contradicción. Sin sabotaje silencioso. Porque cuando no hay contradicción, la energía fluye. Cuando no hay resistencia, las decisiones se vuelven claras. Y cuando no hay incoherencia, la realidad deja de fragmentarse. Y en ese punto, el dinero deja de ser un problema. Se convierte en una consecuencia. El dinero no es tan libre como imaginas. No llega por casualidad, ni se queda por costumbre. El dinero,
igual que cualquier experiencia de tu vida, responde a un campo de información, a un nivel de conciencia que pocos saben nombrar y muchos menos saben dirigir. Si sientes que, por más que te esfuerces, el dinero se escapa, si notas que hay una especie de muro invisible entre tú y la abundancia, no es mala suerte. Estás operando desde un campo mental desconectado del orden real del universo. Jacobo Greenberg afirmaba que todo en tu vida responde a la estructura interna de tu campo, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades, y sí, también tu dinero. En los próximos minutos vas a descubrir una reinterpretación profunda de las 7 leyes internas de abundancia, entendidas no como superstición antigua, sino como geometría de conciencia, principios vibratorios que Greenberg habría descrito como ajustes del campo que gobierna tu realidad. Durante la Gran Depresión, personas comunes, sin dinero, sin ideas, sin esperanza, aplicaron estas leyes y transformaron completamente su destino. No porque fueran mágicas, sino porque reconfiguraron su percepción. Y cuando la percepción cambia, el campo se reorganiza. No estamos hablando de trucos. Estamos hablando de un cambio estructural en tu vibración interna. Si en algún punto de tu vida has sentido que mereces más, que hay algo mayor para ti, que tu realidad económica no refleja tu verdadera esencia, dale like ahora mismo y comenta la palabra abundancia. No lo hagas como un gesto superficial, hazlo como un decreto vibracional. Es la primera señal que le envías al campo para abrir este proceso. Ley 1. Florence Scovel Ocean decía que tu palabra es un decreto, pero Greenberg iría incluso más lejos. Tu palabra es un patrón vibratorio que reorganiza la matriz perceptual. Cada vez que hablas de dinero, no estás comentando tu situación. Estás codificando tu campo. El universo no escucha tus quejas. El universo resuena con tus órdenes internas. Frases como no me alcanza. El dinero se va rápido. Estoy destinado a sufrir económicamente, no son descripciones. Son instrucciones que tu campo ejecuta al pie de la letra. Porque el campo, como decía Greenberg, no distingue entre lo que dices y lo que eres cuando lo dices. Imagina que el dinero es un mensajero fiel, pero ciego, no analiza, no advierte, solo responde a la vibración que emites. Si dices no puedo pagarlo, lo que tu campo registra es carencia. Si dices el dinero fluye fácilmente hacia mí, lo que registras es permiso. Tu vida financiera actual es la huella acumulada de miles de microdecretos que has emitido sin darte cuenta. Y aquí viene tu primera práctica de transformación vibratoria. Durante las próximas 24 horas no puedes pronunciar ni una sola frase negativa sobre el dinero. Ninguna. 0. Si estás a punto de quejarte, te detienes, respiras y sustituyes la frase por un decreto coherente. En vez de no puedo pagarlo, afirma, ese dinero está en camino hacia mí. En vez de el dinero se me va de las manos, di, mi dinero circula, bendice y regresa multiplicado. No lo pienses, siéntelo. No lo repitas, ordénalo. Sin enseñó esta práctica a una mujer llamada Margaret, al borde de la ruina. Y solo cambiando sus secretos, su campo cambió, su economía cambió, su vida cambió. Y Greenberg habría dicho, cambió porque alteró la estructura perceptual que sostenía su realidad. Ahora quiero que escribas en los comentarios una frase, la que más resuene contigo en este instante. Puede ser, soy un campo abierto para la abundancia. O declara, mi ingreso está protegido por la conciencia. Escríbela. No es un juego, es un acto de programación del campo. Pero dominar tu palabra, tu vibración hablada, es solo el inicio. Es como abrir la puerta. Ahora vamos a aprender cómo invitar a la riqueza a quedarse, cómo estabilizar la vibración que atrae prosperidad y cómo reconciliarte con el espíritu energético del dinero. Lo que viene ahora es la clave que casi nadie conoce, la pieza que hace que el dinero no solo llegue, sino que se sienta en casa contigo. Ley 2. Greenberg decía que toda energía estancada se corrompe. La vida solo prospera cuando algo se mueve, tu respiración, tu sangre, tus emociones, tus pensamientos, y sí, también tu dinero. Florence enseñaba lo mismo, pero con otra metáfora, el dinero es como la sangre del cuerpo. Si fluye, da vida. Si se estanca, enferma. El miedo a gastar, el pánico a invertir, el hábito de aferrarte a cada peso por si acaso, todo eso es equivalente a ponerle un torniquete a tu campo financiero.
La pregunta es directa, ¿estás bloqueando esto? Ley 3. Aquí entramos en el territorio donde casi todos fallan, porque aquí ya no sirve repetir frases, visualizar ni querer con fuerza. Aquí necesitas convertirte. La ley de la suposición dice, no creas lo que ves, crea lo que quieres ver. Florence Scovel Ocean lo enseñaba como el arte de actuar como si ya lo tuvieras. Pero Jacobo Greenberg iría mucho más al fondo, la realidad no cambia por deseo, cambia por identidad. El campo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Esta ley no es un juego psicológico. No es imaginarse rico para sentirse bien un rato. Es reprogramación vibratoria pura y dura. La suposición no es fingir. Fingir desgasta. Suponer transforma. La suposición es entrenar tu campo para vibrar igual que la versión de ti que ya posee lo que buscas. Porque, según Greenberg, la conciencia organiza la realidad de afuera en función de la estructura vibracional de adentro. Si tú cambias, tu realidad se ve obligada a obedecer. Y aquí vienen los ejemplos. Si cuando tengas dinero te vestirías mejor, no esperes. Hazlo ahora. Pero no por vanidad, para enviarle al campo la señal de que la escasez ya no es tu identidad. Vestirte mejor reorganiza tu autopercepción, tu postura, tu respiración y eso reorganiza tu frecuencia. Si cuando tengas dinero irías a lugares más bonitos, ve a uno ahora mismo. No tienes que gastar mucho. Un café. Un agua. Una hora sentado en un lugar que expanda tu vibración. No vas ahí para aparentar, vas para acostumbrar a tu campo a esa realidad. El campo no entiende de precios, entiende de señales. Si cuando tengas dinero vivirías más ordenado, ordena tu espacio hoy. No es estética. Es coherencia vibratoria. Un entorno ordenado obliga a tu mente a alinearse y cuando tu mente se alinea, la realidad se reestructura. Todo este proceso tiene un propósito, cambiar tu identidad energética, no tu pose externa. Porque la suposición es la ley que disuelve el autoengaño. Si no puedes actuar como tu versión próspera ahora, con lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que podrás sostener esa identidad cuando llegue el dinero? Y aquí viene el ejercicio que activa esta ley. Quiero que escribas en los comentarios una sola cosa, ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? Lo primero que te venga, sin filtrar, sin censurar. Viajaría a Japón. Empezaría mi empresa. Compraría una casa para mis padres. Hay algo que necesito aclarar contigo antes de avanzar. Cuando hablamos de campo, de reorganización, de identidad vibratoria, es fácil que la mente lo interprete como algo abstracto o incluso mágico. Y si lo dejamos en ese nivel, se vuelve frágil. Jacobo Greenberg no hablaba de magia. Hablaba de estructura. Su propuesta central no era que la realidad material cambia porque lo deseas. Su investigación giraba alrededor de algo más profundo. La experiencia que llamas realidad no es una copia directa del mundo externo. Es una construcción. Lo que percibes no es lo que está ahí afuera. Es el resultado de cómo tu sistema nervioso interactúa con una red de información más amplia. Greenberg llamó a esa red el látice. No como metáfora espiritual, sino como una hipótesis sobre la base informacional de la experiencia. El cerebro no recibe el mundo. Lo organiza. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Tu identidad no es solo una narrativa psicológica. Es un patrón estable de interpretación. Es una forma habitual de estructurar la experiencia. Cuando dices soy alguien con carencia, no estás describiendo una situación económica. Estás describiendo un patrón de organización perceptual. Y ese patrón determina tres cosas fundamentales. ¿Qué notas? ¿Qué ignoras? ¿Cómo decides? La mayoría de las personas cree que primero sucede algo y luego reaccionan. Pero lo que Greenberg mostró es que primero hay una estructura interna y luego esa estructura determina qué versión del mundo se vuelve dominante en tu experiencia. No es que el dinero aparezca por decreto. Es que tu forma de interpretar oportunidades, riesgo, inversión, escasez, competencia, cambia radicalmente cuando cambia tu identidad. Y cuando eso cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tus resultados cambian. No por magia. Por coherencia estructural.
La teoría sintérgica propone que la experiencia surge cuando el cerebro interactúa con el campo informacional y genera una configuración coherente. Coherencia es la palabra clave. Cuando hay incoherencia interna, creencias contradictorias, miedo constante, tensión fisiológica, la percepción se estrecha. Se vuelve defensiva. Se enfoca en amenaza. Y una percepción enfocada en amenaza selecciona escenarios de amenaza. Esto no es karma. Es filtrado. El sistema nervioso funciona por predicción. Anticipa lo que espera encontrar. Si tu identidad no es suficiente, tu percepción buscará confirmación de insuficiencia. Si tu identidad es soy capaz de generar, tu percepción detectará oportunidades que antes ignorabas. No porque el universo cambió, sino porque cambió la organización interna desde la cual miras. Eso es lo que realmente significa que el campo se reorganiza. No necesariamente que la materia obedece, sino que la experiencia cambia porque la estructura perceptual cambió. Y aquí viene lo verdaderamente importante. La identidad no cambia por repetición superficial. Cambia por integración. Integración significa que pensamiento, emoción y acción apuntan en la misma dirección. Si afirmas abundancia pero tu cuerpo está en miedo, hay incoherencia. Si deseas expansión pero actúas desde contracción, hay incoherencia. La sintergia, en términos simples, es coherencia entre estructura interna y experiencia externa. Cuando esa coherencia aumenta, la experiencia se vuelve más estable, más clara, menos caótica. Por eso actuar como tu versión próspera no es teatro. Es entrenamiento estructural. Le estás enseñando a tu sistema nervioso una nueva configuración posible. Y el sistema nervioso aprende por repetición vivida, no por deseo. Cada microacción coherente, ordenar tu espacio, pagar sin resentimiento, elegir sin miedo, es una actualización en el patrón. No necesitas convencer al universo. Necesitas estabilizar tu estructura interna. Eso es mucho más poderoso y mucho más sobrio. Cuando comprendes esto, desaparece la superstición. Ya no se trata de atraer dinero. Se trata de dejar de operar desde una estructura que lo rechaza. La mayor parte del sabotaje financiero no es externo. Es incoherencia interna. Y la incoherencia no se resuelve con esperanza. Se resuelve con consistencia. Greenberg hablaba de estados de conciencia donde la percepción se vuelve más integrada. En esos estados, la experiencia se siente más ordenada. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque la interpretación deja de fragmentarse. Y una mente menos fragmentada toma decisiones más claras. Decisiones más claras producen trayectorias más estables. Trayectorias más estables generan resultados acumulativos. Ahí está el verdadero mecanismo. No es esoterismo. Es organización de experiencia. Si entiendes esto, todo lo anterior adquiere una profundidad distinta. Las afirmaciones no son órdenes mágicas. Son herramientas para modificar diálogo interno. La no resistencia no es pasividad. Es reducción de interferencia. El perdón no es moral. Es liberación de carga emocional que distorsiona percepción. Y la fe no es esperar milagros. Es sostener coherencia interna incluso cuando la evidencia aún no es visible. Cuando alineas estructura, emoción y acción, el patrón cambia. Y cuando el patrón cambia, la experiencia deja de repetirse de la misma manera. Eso es lo que, desde una lectura rigurosa, puede sostenerse sin exageración. No necesitas creer nada. Solo observar si tu identidad actual está organizando la experiencia que deseas o si está reforzando el mismo ciclo. Si cambias la estructura, cambia la experiencia. No por magia. Por coherencia. Y ahora sí, lo que sigue tiene mucho más sentido. Entonces, ¿cómo limpias tu karma financiero? Paso 1. Reconoce la vibración oculta. Admite la verdad sin miedo. Te molesta el éxito ajeno, te incomoda la riqueza de otros, te duele pagar cuentas, te quejas cuando gastas, juzgas a quienes tienen más. Todo eso es vibración en contra tuya. Es el primer hilo que hay que cortar. Paso 2. Deja de sembrar espinas. A partir de hoy, ni una crítica más al dinero. Ni un juicio más hacia los ricos. Ni un pensamiento de no puedo. Cada juicio es una semilla,
y cada semilla se convierte en una experiencia. Paso 3. Bendice todo lo que quieras atraer. Esto es revolucionario. ¿Ves un coche de lujo? Bendigo esa abundancia, gracias, porque también viene hacia mí. ¿Ves un negocio prosperando? Bendigo ese éxito, la misma energía fluye hacia mi vida. ¿Pagas una factura? Bendigo este dinero que sale, sé que vuelve multiplicado. ¿Ves a alguien logrando lo que tú quieres? Bendigo su camino, el mío se está abriendo también. Esto no es poesía, es reprogramación vibracional. El campo no puede resistirse a una frecuencia de bendición. Paso 4. Perdona, para liberar la energía retenida. Florence decía, el perdón es la dinamita espiritual. Y Greenberg lo confirmaría, cuando liberas una emoción, el campo se reorganiza. Perdona a tus padres por sus creencias limitantes. Perdona a quienes te engañaron o te hicieron perder dinero. Perdónate a ti mismo por tus errores financieros. Cada perdón libera energía y cada energía liberada crea espacio para más abundancia. La ley 4 es la más dura, porque te obliga a mirarte sin máscaras. A admitir que no es que la vida te haya negado algo, sino que tú, sin querer, lo has estado bloqueando. Pero también es la más liberadora, porque cuando limpias tu vibración, cuando sueltas resentimientos, cuando bendices en vez de envidiar, el campo se abre. Y lo que antes costaba años, empieza a llegar en semanas. Ahora prepárate, porque la siguiente ley no solo complementa esta, sino que desbloquea el mayor flujo de prosperidad de todas las leyes metafísicas. Ley 5. Aquí entramos en un territorio que incomoda a cualquiera que haya vivido crisis financieras, deudas, carencias o miedo al futuro. La mayoría cree que para resolver un problema económico hay que luchar, forzar, pelear, controlar. Pero tanto Florence Scovel como Jacobo Greenberg sabían la verdad: lo que resiste se fortalece, lo que acepta se disuelve. La ley 5 es la ley de la no resistencia. Y es exactamente lo contrario de lo que la mente humana cree que funciona. ¿Qué significa no resistir? No es rendirse. No es ser pasivo. No es dejar que la vida te aplaste. La no resistencia significa dejar de alimentar el problema con tu miedo, significa retirar la energía que sostiene la realidad que no quieres. Porque toda crisis financiera tiene dos niveles. El nivel visible, la deuda, la factura, el gasto inesperado. Y el nivel invisible, tu reacción emocional hacia eso. Y adivina cuál de los dos crea más realidad, el invisible. Jacobo Greenberg lo explicaría así: la resistencia fija la percepción fija la realidad. Cuando te resistes a la deuda, cuando la miras con miedo, cuando repites mentalmente esto es horrible, esto va a acabar conmigo, estás fortaleciendo el campo donde esa experiencia se multiplica. La historia que demostró el poder de esta ley. Florence contaba el caso real de una mujer a punto de perder su casa. Desesperada, en pánico, luchando, forzando, pidiendo ayuda por todos lados. Mientras más se resistía, más se complicaban las cosas. Más presión, más miedo, más bloqueos, hasta que Florence le dijo algo radical: deja de luchar. Cada vez que pienses en esa deuda, bendícela. Entrégala a la inteligencia divina. Afirma: libero esta carga y permito que se resuelva de manera perfecta. La mujer no tenía opciones, así que lo intentó. Soltó. Dejó de pelear con la situación. Dejó de repetir su tragedia. Dejó de resistirse internamente y entonces ocurrió lo impensable. Un familiar lejano, que no sabía absolutamente nada, le envió un cheque con la cantidad exacta que necesitaba. No fue casualidad, fue coherencia. Ella retiró la energía del problema y permitió que el campo reorganizara su realidad. Y aquí hay algo que todavía no hemos puesto sobre la mesa. Hasta ahora hemos hablado de no resistencia, de perdón, de amor, de coherencia. Pero si esto no se comprende en el cuerpo, se queda en concepto. Jacobo Greenberg entendía algo que hoy la neurociencia confirma con claridad: la percepción no es solo cognitiva. Es fisiológica. Tu estado corporal modifica la manera en que organizas la experiencia. Cuando estás en estrés sostenido, el sistema nervioso entra en modo de supervivencia. En ese estado, la percepción se estrecha. El cerebro prioriza amenaza. Reduce visión periférica.
Simplifica opciones. Se vuelve reactivo. No porque seas débil. Porque estás biológicamente configurado para protegerte. Y aquí está la pieza que transforma todo lo anterior. La resistencia emocional mantiene el sistema en alerta. Cuando luchas mentalmente contra una deuda, cuando te repites que algo es terrible, cuando anticipas desastre, no solo estás pensando. Estás activando un patrón fisiológico. Aumento de cortisol. Tensión muscular. Respiración superficial. Contracción abdominal. Ese estado no solo se siente incómodo. Reduce tu capacidad de evaluar escenarios con claridad. Una mente en amenaza toma decisiones de corto plazo. Evita riesgo inteligente. Retrasa acciones necesarias. Sobrereacciona. Y luego interpreta los resultados como mala suerte. Pero no es mala suerte. Es fisiología influyendo en percepción y conducta. Cuando hablamos de no resistencia, no estamos hablando de aceptar pasivamente un problema. Estamos hablando de regular el sistema nervioso para que la percepción vuelva a expandirse. Una respiración más profunda no cambia la realidad externa inmediatamente, pero cambia el modo en que tu cerebro la procesa. Y ese cambio en procesamiento altera decisiones. Greenberg no usaba el lenguaje moderno de coherencia cardíaca o regulación vagal, pero su marco encaja perfectamente con esto. Cuando la estructura interna se armoniza, la experiencia se reorganiza. Armonizar no es pensar positivo. Es reducir interferencia interna. Cada emoción no procesada genera ruido. Cada resentimiento sostenido mantiene activación. Cada anticipación catastrófica mantiene contracción. Esa contracción no solo es emocional. Es neurológica. Un sistema nervioso crónicamente activado interpreta ambigüedad como amenaza. Y la vida económica está llena de ambigüedad. Inversión es ambigüedad. Negociación es ambigüedad. Cambio profesional es ambigüedad. Si tu sistema está programado para ver ambigüedad como peligro, evitarás expansión. No porque no merezcas más, sino porque tu cuerpo no se siente seguro. Aquí es donde el perdón y el amor dejan de ser palabras espirituales y se convierten en herramientas regulatorias. Perdonar no es justificar. Es descargar carga fisiológica. Cuando sueltas resentimiento, reduces activación. Cuando reduces activación, amplías percepción. Cuando amplías percepción, ves opciones que antes no registrabas. Y cuando ves más opciones, tus decisiones se refinan. La abundancia, en muchos casos, no entra porque no la puedas atraer. No entra porque tu sistema no la puede sostener. Sostener más dinero implica manejar más responsabilidad, más exposición, más movimiento. Si tu cuerpo asocia movimiento con peligro, tenderás a volver al punto conocido. Eso explica ciclos repetitivos. No es destino. Es regulación. Por eso actuar desde calma no es romanticismo. Es estrategia. Una persona regulada evalúa mejor riesgos. Detecta oportunidades antes. Responde en lugar de reaccionar. Tolera incertidumbre con mayor estabilidad. Eso cambia trayectorias. Y esto es importante, coherencia no significa ausencia de miedo. Significa que el miedo no gobierna. Puedes sentir tensión y aún así elegir desde claridad. Pero eso requiere entrenamiento. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás reconfigurando el patrón. Cada vez que pagas una factura sin resentimiento, estás reduciendo carga. Cada vez que bendices en lugar de juzgar, estás disminuyendo activación defensiva. El resultado acumulativo no es milagroso. Es progresivo. Tu percepción se vuelve menos distorsionada. Tu interpretación menos catastrófica. Tu acción menos impulsiva. Eso crea estabilidad. Y estabilidad crea expansión sostenible. Si entiendes esta pieza, todo el discurso deja de depender de creencia. No se trata de que el universo premie tu actitud. Se trata de que un sistema coherente opera mejor. Y un sistema que opera mejor produce resultados distintos. La fe, desde esta perspectiva, no es esperanza mística. Es confianza en que si sostienes coherencia interna, el proceso externo se alineará progresivamente con tus decisiones. No necesitas convencer al mundo. Necesitas entrenar tu sistema.
Porque el sistema es el filtro. Y el filtro determina experiencia. Cuando cambias el filtro, cambia lo que registras. Cuando cambia lo que registras, cambia lo que eliges. Y cuando cambias lo que eliges repetidamente, cambia tu realidad acumulada. Eso es maestría. No dramatismo. No superstición. No fantasía. Regulación. Percepción. Decisión. Coherencia. Si sostienes eso el tiempo suficiente, la trayectoria cambia. Y cuando la trayectoria cambia, ya no parece milagro. Parece evolución. Y ahora, lo que viene tiene una base mucho más sólida. Esto es importantísimo, la solución siempre existe, pero no puede entrar donde hay resistencia. Cuando entras en pánico, cuando peleas mentalmente, cuando presionas, cuando te desesperas, estás cerrando las rutas por donde la solución puede llegar. El campo necesita espacio. La resistencia ocupa ese espacio con ruido. Como practicar la no resistencia según Greenberg, observa sin pelear. Siente la emoción sin juzgarla. No le pongas historia. No digas esto es malo. Solo obsérvala, respira y permite. Cuando inhalas, reconoces lo que ocurre. Cuando exhalas, sueltas el control. Bendice la situación. Sí, suena contradictorio. Pero al bendecir el problema, retiras el miedo. Y sin miedo, el problema pierde fuerza. Entrega la carga al campo. Greenberg lo explicaría así: permite que la matriz reorganice la información. No tienes que saber cómo, solo tienes que liberar el bloqueo interno. Haz lo que pueda hacerse, sin ansiedad. Acción, sí. Angustia, no. Acción inspirada, no desesperada. ¿Por qué funciona esto tan rápido? Porque la resistencia es una orden vibracional que dice, esto es real, esto es sólido, esto me domina. Cuando dejas de resistir, la orden se rompe. La vibración colapsa. El campo reorganiza la situación. Lo que estaba bloqueado, se desbloquea. Lo que estaba detenido, fluye. Lo que parecía imposible, encuentra camino. Y aquí viene el giro inesperado: la no resistencia abre la puerta a la ley más poderosa de todas, la ley del amor y el perdón. La ley que limpia el karma más denso. La ley que rompe patrones de carencia. La ley que disuelve años de bloqueo financiero. La ley que Florence veía como la verdadera alquimia espiritual. Y Greenberg lo explicaría así: el amor es la frecuencia que reordena el campo más allá de toda lógica. Ley 6. En la obra de Greenberg, el amor no es un sentimiento, es un estado vibratorio donde desaparece la distorsión del campo. Florence lo llamaba la ley del amor. La metafísica moderna lo llama alta frecuencia. Pero en el lenguaje de Greenberg, el amor reorganiza la realidad. Tu herramienta para reescribir tu karma financiero es el perdón. Sí. Pero no un perdón emocional, sino un perdón vibracional. Para liberar tu camino económico necesitas perdonar a todas las personas con las que has tenido conflicto financiero. Perdonar a tus padres por las creencias que heredaste. Perdonar tus propios errores económicos. Y lo más importante, bendecir la riqueza donde sea que la veas. La próxima vez que veas un automóvil lujoso, una casa grande, alguien exitoso, di, bendigo esa abundancia, y sé que el universo también tiene provisión para mí. No es una frase, es una reprogramación del campo. Cuando pagues una factura, bendice a la empresa que la recibe. Cuando veas prosperidad, envía gratitud. Estás transformando el veneno vibracional de la envidia en una firma energética que te conecta con la abundancia. Estás dejando de luchar contra la riqueza y empezando a resonar con ella. Y ahora que sabes esto, solo queda una ley. La más poderosa. La que sostiene todas las anteriores. La que convierte una intención débil en una fuerza creadora. Ley 7. Y esto nos trae a la séptima ley. Una ley que no tiene que ver con religión, sino con tu relación con el campo que te sostiene. La fe no es esperanza. La esperanza espera. La fe sabe. La esperanza mira hacia afuera. La fe mira hacia adentro, al campo, al nivel donde ya existe la realidad antes de hacerse visible. Greenberg decía que la fe es la certeza vibracional que activa la sinergia
el puente donde la conciencia organiza la materia. La fe es lo que le da fuerza a tu palabra, coherencia a tu intención y dirección a tu vibración. La fe es lo que te permite dejar que el dinero circule sin miedo, porque entiendes que nada se va, solo cambia de forma dentro del mismo campo del que tú eres parte. La fe sostiene tu suposición, cuando la realidad contradice tus deseos. La fe te recuerda que lo invisible siempre ocurre antes que lo visible. La fe afirma que tus actos vibracionales, tu amor, tu perdón, tu bendición, ya están regresando a ti. La fe no es una emoción, es un estado del campo. Una certeza que no necesita pruebas. Greenberg lo diría así: la fe es la conciencia recordando su poder de crear realidad. Tu trabajo no es adivinar el cómo ni el cuándo. Tu trabajo es sostener la frecuencia correcta, actuar desde ella, y dejar que la realidad se organice sola. Hasta aquí has recibido 7 llaves. Pero una llave no sirve de nada si no se usa para abrir una puerta. Y esa puerta está justo frente a ti ahora. Al principio te dije que el dinero no era libre, que respondía a un lenguaje secreto. Ya lo sabes, ese lenguaje no es el esfuerzo desesperado, ni el sacrificio, ni la suerte. Es vibración. Es campo. Es coherencia. El dinero no es un objeto, es un fenómeno energético. No se persigue, se sintoniza. La barrera que siempre sentiste nunca estuvo afuera. Estaba en tu palabra, en tu resistencia, en tu juicio hacia la riqueza, en tu hábito de pedir desde la carencia, y no de declarar desde la coherencia. Has vivido en una prisión construida por tus propias creencias. Hoy te entrego 7 llaves para derribar esas paredes. El dinero nunca te evitó, solo estaba esperando que aprendieras su idioma vibracional. Ahora lo hablas. Ahora eres tú quien decide el flujo, no la circunstancia. No es solo un video, es una invitación a un juego invisible, el juego de la conciencia creando realidad. Florence lo enseñó hace un siglo. Greenberg lo explicó con ciencia. Hoy te toca experimentarlo a ti. Si sentiste un clic, una punzada en el pecho, un impulso, no lo ignores. Es tu campo reconociendo la verdad. Comparte este video con una sola persona que lo necesite. Ese acto es circulación, es bendición y te será devuelto multiplicado. Y no te pierdas el video donde voy a llevar esto a la práctica, paso a paso, para que no se quede en inspiración, sino en resultados específicos en 48 horas, usando la estructura del campo, según Jacobo Greenberg. Nada de superstición. Nada de ilusión. Solo conciencia aplicada. Antes de que cierres este video, escucha esto. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Tu mente podría haberse distraído. Podrías haber cambiado el video. Podrías haber seguido en automático como hace la mayoría. Pero no lo hiciste. Y eso significa algo muy profundo. Tu campo está listo. Listo para un nuevo nivel de conciencia. Listo para nuevas posibilidades. Listo para recibir lo que antes no podías sostener. Hoy abriste un portal vibratorio, entendiste las 7 leyes. Empezaste a mover tu vibración. Pero esto es solo la superficie. Jacobo Greenberg decía que la realidad no cambia por información, cambia por integración. Por entrar en un estado en el que el campo te reconoce como la versión que deseas ser. Y ahí es donde viene lo verdaderamente poderoso. Porque si quieres que estas leyes funcionen de verdad, no basta con saberlas. Tienes que activar tu campo. No es teoría. No es motivación. No es espiritualidad superficial. Es práctica pura. Es sinergia aplicada. Es código energético real. Si aplicas lo que viste hoy sin ese protocolo, tu campo se activa, pero a medias. Si ves lo que viene ahora, tu campo se realinea completamente. Así que no lo ignores. No lo dejes para después. No vuelvas a tu vida de antes. Haz clic ahora y mira el siguiente video. Tu energía ya cambió. Tu realidad está esperando que completes el proceso. No lo pospongas. Entra. Siente. Activa. Nos vemos allí. Y cuando lo veas, entenderás por qué este era solo el primer paso. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.